Hola, en este video analizaremos el trabajo de una fuerza cuando la fuerza es variable, ya no es constante. Lo que tenemos hasta ahora es que cuando la fuerza es constante, el trabajo se calcula como F.d, lo que es igual a F por d por el coseno de alfa. Si nos enfocamos en alfa, podemos decir que cuando alfa vale 0 grados, entonces la fuerza es paralela a d. Por lo tanto, el trabajo va a ser simplemente la multiplicación de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Si alfa es igual a 180 grados, entonces la dirección es contraria al desplazamiento y tenemos que el coseno de 180 da menos 1, entonces nos queda de igual módulo o magnitud, pero con el signo contrario. Entonces, tenemos que, ya sea que si la fuerza es paralela o contraria al desplazamiento, el valor absoluto de nuestro trabajo va a ser F por D y el signo va a variar positivo o negativo dependiendo si son en la misma dirección o direcciones contrarias. En el caso de que la magnitud de la fuerza vaya cambiando pero su dirección no, vamos a poder construir un gráfico de fuerza paralela versus desplazamiento. Fíjense que el gráfico es versus desplazamiento y no versus tiempo. Lo que haremos es dividir el desplazamiento total en pequeños desplazamientos de 1, de 2, de 3, de 4. Y para cada desplazamiento yo voy a tratar de obtener acá una fuerza promedio. F1, F2, F3, F4 muy similar a F3, un poquito más alta tal vez. Y el trabajo, como la fuerza es paralela, va a ser simplemente la multiplicación entre fuerza y desplazamiento. Esto sería F1 por D1, que es equivalente a sacar el área de este rectángulo. Esto sería F2 por D2, que es el área de este otro rectángulo. Y así, equivalentemente, en cada uno de los desplazamientos, voy a tener las áreas de los rectángulos que forman entre ese pequeño desplazamiento y la fuerza promedio durante ese trayecto. Si yo voy haciendo cada vez más pequeños los desplazamientos y los divido en trozos mucho más chicos, voy a tener rectángulos más pequeños, pero voy a acercarme de manera más precisa al resultado exacto. Si esto lo hago cada vez más y más pequeño, lo que al final obtendré es el área completa que se encuentra debajo de la curva. Por lo tanto, una manera alternativa de encontrar el trabajo de una fuerza es sacar el área que se encuentra en la gráfica de fuerza versus desplazamiento. Por lo tanto, acá en esta área estaría el trabajo de la fuerza. Esta manera es bastante útil para obtener, por ejemplo, el trabajo hecho por un resorte. Tengo yo que el trabajo de una fuerza que no es constante, se puede obtener como el valor del área del gráfico de fuerza versus desplazamiento y el signo del trabajo se establece aparte observando si los vectores son paralelos o antiparalelos. Entonces, el ejemplo clásico es en el caso de que yo tenga un resorte, supongamos que está comprimido, y el resorte se estira empujando una piedra, un desplazamiento d, hasta acá. Vamos a suponer que el resorte estaba comprimido y cuando se estiró hasta acá llegó a su largo natural L0. Y esto de acá sería una distancia X que recorre el resorte a medida que se va estirando. El trabajo hecho por el resorte lo podemos calcular obteniendo la ley de Hooke, que dice que la fuerza del resorte es igual a menos K por X, donde X es esa deformación que tiene el resorte. Entonces, yo tengo que cuando la deformación es X, la magnitud de la fuerza del resorte va a ser K por X. K es una constante elástica. Y en este caso,
Como es una constante multiplicada por nuestra variable x, esto queda como una línea recta que pasa por 0. Por lo tanto, si esto es la fuerza del resorte y esto es el desplazamiento que tiene el objeto a medida que el resorte le aplica su fuerza, el trabajo que hace el resorte sobre este objeto va a ser el área que se encuentra bajo esta curva. Si yo calculo el área, eso va a ser igual a la base, que es x, por la altura, que es k por x, dividido en 2 porque es un triángulo. Esto nos da un medio de k por x al cuadrado. Y eso es el trabajo del resorte. Yo tengo que tomar la deformación del resorte, elevarla al cuadrado, multiplicarlo por su constante elástica y dividirlo por 2. Esto es un ejemplo de aplicación de cálculo de trabajo cuando la fuerza no es constante.